Trujillo, feliz año nuevo. Feliz año para ti, Argenis. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí acompañándote en esta hora. En esta hora Sí. y en este momento histórico para nuestro país, comienza un año de retos que va a requerir, y lo hemos comentado con ustedes desde el mes de diciembre, el concierto de todos los venezolanos para superarlos. Recordar una frase de Nelson Mandela. Él decía: después de escalar una colina, te encuentras con que hay muchas más colinas que escalar, y creo que eso es lo que justamente tenemos por delante. Me refiero a las elecciones del 6 de diciembre, un reto importante para la Alternativa Democrática, para el país. Se obtiene la victoria, sin embargo, bueno, los retos continúan allí. Será necesario el concierto de todos porque la crisis, la profundidad de la crisis es importante, está en todos los órdenes, en lo económico, en lo político y en lo social. Ya hicimos posible lo imposible el 6, tendremos que volver a hacerlo durante el año 2016 y saludamos a nuestro primer invitado. Nos acompaña acá en los estudios de RCR a mi derecha para que lo vean a través de la magia de la radio. Se trata de Luis Salamanca. Él es politólogo, abogado, profesor de Derecho Constitucional. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Feliz año para ti, que tengas mucho éxito, salud y felicidad este año y para los oyentes igual. Gracias, que así sea. Bueno, el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, como es natural, tiene que ver con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Esto será el día de mañana, martes. Para ello me dicen, no, todavía no tenemos a los diputados de la Alternativa Democrática, pero bueno, está en todos los periódicos el día de hoy. Están las declaraciones de quién será el próximo presidente del Parlamento. Recuperaremos la autonomía del Poder Legislativo. Se trata de Henry Ramos Ayub. Fue electo ayer en una elección de los diputados de la Alternativa. Julio Borges se perfila como el jefe de la bancada de la oposición, según el Nacional, y existe consenso para elegir hoy a Enrique Márquez, diputado de Un Nuevo Tiempo, como primer vicepresidente. Además, el telón de fondo de esta crisis, que será tema de discusión. Los indicadores sombríos colocan a la economía en su peor momento. Yo quisiera una primera valoración de nuestro invitado acerca del escenario que tenemos por delante. Con esta instalación de la Asamblea Nacional, el antecedente es un recurso in extremis para inhabilitar a diputados electos en el estado Amazonas, y está en discusión cómo va a ocurrir, este procedimiento el día de mañana. Hemos escuchado la declaración de intenciones de la Alternativa Democrática. Entre otras cosas, es llegar e instalar el Parlamento con los 112 diputados de la oposición. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, María Alejandra, son muchísimos temas que tienes allí, ¿no? En esa primera abordaje. Así es. Yo comenzaría por hacer una valoración inicial de lo ocurrido ayer en la elección de los que va a proponer la Mesa de la Unidad. No es que están eligiendo, hay que aclarar que formalmente, y es bueno que empecemos a ver las cosas formalmente en un país que está muy mal acostumbrado en eso, que no conoce la formalidad en los últimos tiempos o la conoce muy mal, que lo que se eligió ayer es la propuesta que va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática en la sesión de instalación para la directiva. Entonces, claro, se supone que esa va a ser la que se va a escoger finalmente porque tiene los votos para lograrlo. Y quiero valorar ese hecho porque aquí hay un cambio de paradigma. Ya con lo que ocurrió ayer, hay un cambio significativo en el comportamiento institucional en Venezuela. Estábamos acostumbrados a que estas cosas no ocurrían. Digamos que al dedazo. Un sector que tiene que es plural, que tiene diferencias internas, que resuelve sus diferencias mediante el voto y que está demostrando que no es una tropa que viene conducida por alguien que de aquí en adelante le va a imponer sus decisiones, digamos, como a bien tenga, ¿no? Yo creo que eso es un buen comienzo, un gran comienzo. Revela que la unidad no pudo lograr el consenso, lo cual no es un mal de morirse, sino más bien expresa las diferencias y la pluralidad y el respeto por la pluralidad, y resuelve esas diferencias mediante una elección que es lo más democrático que puede haber. De tal manera que ese resultado, hay que seguir en la pista ese resultado, porque de aquí en adelante el tema de las alianzas internas en la Mesa de la Unidad es muy importante, porque la unidad entra en una etapa nueva, que es una etapa que le va a pedir unidad políticamente desde el punto de vista estratégico, es decir, no
no caer en dimes y diretes, en pequeñeces y tal, sino tener muy claro el horizonte al cual va apuntando, ¿no? Entonces, yo valoro mucho esto porque refresca la democracia, nos trae de nuevo a una situación institucional en la que se discute, en la que se habla y en la que se resuelven las cosas mediante el voto democrático de cada quien. Bueno, yo le pregunto a Luis Salamanca, en la primera declaración de intenciones de quien probablemente será el próximo presidente de la Asamblea Nacional, un diputado de oposición, creo que es la primera vez que ocurre en los últimos 15, 16 años de esta administración. Ayer leí algunas referencias, creo que el primero fue el propio Nicolás Maduro, luego Cilia Flores. Desde el 2000 para acá, los presidentes de la Asamblea son... Me parece recordar, chavistas. Pero bueno, puedo equivocarme. Hay que recordar que en 1999, el Parlamento que se eligió, el Congreso Nacional que se eligió en el 98, tenía mayoría opositora y la presidencia fue, digamos, de un sector opositor. Chávez en ese momento todavía no tenía mayoría. Pero claro, 2000, pero luego aprobada la Constitución. Y disuelto el Congreso Nacional, no hay que olvidar. Eso cambió por radicalmente en el año 2000. Y después en 2005, bueno, con el error cometido, pasó a manos completamente del chavismo, ¿no? Ahora, en esta primera declaración de intenciones de Henry Ramos Ayub, por cierto, 482-9750 para su participación. Él decía, no vamos a hacer un contrapoder, vamos a hacer un poder autónomo. Sin embargo, yo le planteaba la siguiente inquietud a nuestro invitado, que además es abogado, profesor en Derecho Constitucional. Estamos frente a un escenario, no sé si inédito en nuestro país, pero lo cierto es que tenemos una decisión de una sala electoral conformada, como ya sabemos, es decir, en una situación inconstitucional, una elección inconstitucional del Parlamento que se despide mañana. Varios de estos magistrados, entiendo, militaron en el partido de gobierno, tomaron una decisión de inhabilitar a diputados electos a la Asamblea Nacional del Estado Bolívar, y en estas condiciones se va a instalar la nueva Asamblea Nacional. La alternativa, asegura, va a defender la voluntad del pueblo expresada el pasado 6 de diciembre. Frente a este escenario, ¿cómo actuar? Es decir, ¿cómo se pueden desarrollar los acontecimientos? María Alejandra, la Constitución protege el voto popular. El voto ciudadano es, digamos, el objeto fundamental de protección por parte de la Constitución, y de eso se deriva que todo lo que emane de ese voto, y ese voto elige a las autoridades de los poderes públicos, todo lo que emane de ese voto debe ser cuidado, debe ser protegido por los poderes públicos. De tal manera que, si bien es cierto que todos los actores tienen sus derechos a impugnar o hacer lo que quieran con la votación, deben hacerlo bajo el procedimiento constitucional y legal establecido, y ese procedimiento no supone digamos, la aprobación de una medida cautelar que suspenda la juramentación de unas personas que ya fueron proclamadas por el CNE como diputados, adquirieron inmunidad parlamentaria. En todo caso, si se hace la impugnación a la cual tienen derecho los oficialistas, debe hacerse respetando el voto popular, debe hacerse respetando el mandato de la soberanía popular, que dijo: yo quiero diputados a tales y cuales señores. Estos señores deben ir a la juramentación porque el procedimiento indica que tiene que hacerse una investigación sobre lo que ocurrió. Si de esa investigación resulta que hubo irregularidades, si esas irregularidades modifican el resultado, porque en muchos casos hay unas diferencias de votos muy importantes, si modifican los resultados, entonces el CNE tiene que anular la elección y debe convocar una nueva elección. Pero hasta tanto eso ocurra, y eso tiene unos lapsos para que se dé, el diputado permanece en su cargo, hace lo que corresponde a su función, debe ser juramentado, porque si le aplicamos por adelantado la cautelar de impedirle la juramentación, estamos dándole más peso a alguien que vino y dijo que él piensa que hay unas irregularidades, aunque no tenga fundamento para ello, en vez de darle valor a la decisión del pueblo que dijo: yo quiero a ese señor como diputado. Tenemos varios oyentes a través del 482-9750. Les agradecemos como siempre brevedad. El señor Carlos Vargas nos llama desde Santa Rosalía. Muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera poner una denuncia sobre en la estación del Metro de la Bandera. La Policía Nacional se dedica a poner un grupo de jóvenes en el metro
a robar a la gente cuando sale. Y ya es público y notorio. Y se ha hecho denuncias y queda en visto bueno, pues. Gracias, señor Carlos. Echa la denuncia. Antonio Blanco desde Katia. Buenos días. Un feliz año a todos. Y ahí tenemos el Ávila. En el Ávila podemos sembrar caraotas y criar pollitos, o si no se van a morir de hambre porque con palabras no se hace nada. ¡Feliz año! Gracias, señor Blanco. Lenín Moreno desde La Guaira. Buenos días. Buenos días, feliz año a toda la audiencia y al profesor. Quisiera preguntarle al profesor que cómo es posible que un poder como el judicial, que no es elegido directamente por el voto popular, queda por encima de la Asamblea Nacional, que sí es elegida por el voto popular. Quiero preguntarle si esto no es un punto para estudiarlo para una futura reestructuración. Interesantísima sí, la inquietud. Muy importante, muy importante. Sí, totalmente de acuerdo con la pregunta y el sentido de la pregunta, y la respuesta es que sí, definitivamente no se le puede aplicar medidas cautelares a la voluntad popular. La voluntad popular es de la que emanan todos los órganos del poder público. Y si hay alguna irregularidad que se haya cometido, debe investigarse, pero respetando la voluntad popular. De hecho, María Alejandra, en el pasado, cuando ha habido impugnaciones, no de parlamentarios. Bueno, empezando por el hecho significativo que la impugnación comienza en el Consejo Nacional Electoral. Estos procedimientos se saltaron, es decir, todos los pasos. Sí puedes ir directamente al Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se presumen violaciones de derecho constitucional, que por otra parte no veo cuáles son esas violaciones de derechos constitucionales, porque es un amparo. Lo que ocurre es que en la práctica histórica, que es poca, recuerdo en los años 90 del siglo pasado, unas elecciones de gobernadores que, hubo irregularidades, las irregularidades se determinaron, los gobernadores se mantuvieron en sus cargos hasta las nuevas elecciones, en algunos casos perdieron el cargo y ganó el que impugnaba, pero los gobernadores se mantenían en el cargo. Es decir, aquí lo que está en juego es si esta medida cautelar es una maniobra para impedir que un diputado electo por el pueblo se pueda juramentar, o si realmente hay algo sólido en esta denuncia. Nosotros no sabemos, porque el expediente no se conoce. Esa es otra irregularidad de este procedimiento, porque las partes que van a ser afectadas tienen que conocer de qué va el asunto de que le están señalando. Y aquí no sabemos exactamente de qué se trata. Entonces, lo que dice el oyente es una verdad como una catedral. La voluntad popular está por encima del Poder Judicial, y cuidado porque la representación parlamentaria es la expresión del pueblo venezolano y tiene facultades constitucionales para sancionar a magistrados que incumplan con su deber. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad como parte de la declaración de intenciones del que será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Decía el diputado Henry Ramos Ayub, que la alternativa ha asumido el compromiso para que en 6 meses se decida qué mecanismo constitucional se va a activar para promover un cambio de gobierno. Yo me quedo con esta declaración, le traslado la inquietud a nuestro invitado, del tema ya hemos conversado, pero quisiera su opinión al respecto, porque sí que es cierto que frente a la crisis sistémica que tenemos por delante, en estas condiciones va a ser muy difícil llegar a acuerdos para resolver los problemas que afectan a los venezolanos. Hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRESID. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FONPRESID, te ofrece el Plan de Salud 2016, pensando en el bienestar de tu familia, contando con servicios odontológicos, oftalmológicos y de farmacia. Para mayor información, conéctate a la web del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si de freno se trata, no busque más. En Frenos Ávila tenemos la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. En Frenos Ávila tomamos vacaciones decembrina desde el 19 de diciembre hasta el 17 de enero de 2016. Les deseamos felices fiestas y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FONPRESIC, ofrece a los agremiados, al igual que a sus familiares, una amplia cobertura de beneficios de salud. Para mayor información, conéctate a la web del colegio www.cib.nec.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Moderado por Janet Moreno. Contigo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político que tenemos por delante. Mañana se instala la nueva Asamblea Nacional. Luego de las elecciones del pasado 6 de diciembre, recordar en estos comicios la Alternativa Democrática obtuvo casi 8 millones de votos, con una participación histórica. Nos acompaña en estudio Luis Salamanga, politólogo, profesor de Derecho Constitucional. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Jorge Millán. Él fue electo por Caracas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Diputado, ya vamos a conversar. Yo dejaba una inquietud para nuestro invitado y quisiera también su opinión al respecto. Le preguntaba a Luis Salamanca acerca de esta declaración que ofrecía Henry Ramos Ayub, quien será el próximo presidente de la Asamblea Nacional en sustitución del actual el diputado Diosdado Cabello. Él hablaba del compromiso de la Alternativa Democrática para que en 6 meses se decida qué mecanismo constitucional se activará para promover un cambio de gobierno. Por cierto, una intención que está recogida en documentos suscritos por los partidos que hacen vida en la Alternativa Democrática. ¿Qué nos comenta, profesor Luis Salamanca? Bueno, es que ese es, yo diría que es uno de los principales temas de este año desde el punto de vista político. Venezuela tiene, digamos, 2 caminos. Uno, el establecido constitucionalmente, en el sentido de que una vez electo el Poder Legislativo, el Estado tiene que tomar nota de eso y funcionar con ese Poder Legislativo. Los poderes están obligados a colaborar entre sí, cada uno cumpliendo con su función, y se necesitan todos. No es solamente que el Legislativo necesita al Ejecutivo y al Judicial, sino que el Ejecutivo necesita, y yo diría que incluso mucho más, al Legislativo por todo el asunto de que el Estado se mueve con decisiones que implican dinero, presupuestos, créditos adicionales, aprobación de convenios, leyes necesarias para tal o cual tema, salidas del país, en fin, una cantidad de cosas que tú dices, bueno, ¿quién está aquí, digamos, presumiendo de que se va a hacer el guapo y no va a respetar la institucionalidad venezolana? Sí, digamos, habría que ver qué gana el oficialismo con una conducta de ese tipo. Creo que no gana nada. Es decir, más bien sigue perdiendo porque si no se pone a tono con la gente que votó el 6 de diciembre, sean de un lado, sean del otro, todos que aspiran a que la situación cambie, bueno, yo no le veo mucho futuro, pues, digamos, no le veo muchas ganancias al oficialismo. Entonces, digamos, hay ese mandato constitucional. Ahora, como hemos visto, las posiciones iniciales, incluso antes de que tome posesión la nueva Asamblea Nacional, las posiciones oficialistas, que pareciera más bien atrincherarse en los poderes públicos para
boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional, bueno, esto cambia el panorama político institucional y plantea el tema que planteó Ramos Alú, que es que, mire, no somos un contrapoder. Yo eso lo valoro mucho, decir eso, porque en verdad no son un contrapoder, la Constitución no establece contrapoderes, pero aquí se necesita que el país funcione. Y para que funcione, el Poder Ejecutivo es el principal poder público. Si tienes un obstáculo allí, si tienes un boicot permanente allí, bueno, habrá que ir entonces a otro proceso político. Le traslado la inquietud al diputado Jorge Millán acerca de esta discusión y sobre todo quisiera conocer, diputado, su expectativa sobre lo que será la instalación de mañana, tomando en cuenta que ustedes ayer ya decidieron quién posiblemente va a presidir el nuevo Parlamento. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, la verdad que la crisis que vive Venezuela es una crisis inimaginable, impensable, lo hemos dicho siempre. Venezuela debería ser hoy uno de los países en América Latina con mayor bonanza, con mayor prosperidad en cuanto al pueblo de Venezuela, y cuando vemos cómo ha cerrado el año, vemos un país que tiene un 76% de pobreza, y esa crisis económica y social no es una crisis que deriva simplemente en la baja del petróleo, eso sería un análisis muy reducido, es producto de una crisis política, de un gobierno que fracasó, de un gobierno que es incapaz y de un gobierno que se niega a reconocer y a reencontrarse con la opinión del pueblo en general, y por eso vemos esa actitud arrogante, una actitud donde pareciera que ellos tienen el poder para sí mismos y no responden a un pueblo que es el que los ha designado. Nosotros de la Unidad Democrática hemos dicho que hemos iniciado un proceso de cambio, venimos luchando por un proceso de cambio y este cambio es profundo. Hoy vamos a partir del 5 de enero a dirigir la Asamblea Nacional, que es un poder público, y por supuesto nosotros no creemos que el proceso de cambio se detiene ahí. La Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, es fundamental para lograr el cambio que nosotros aspiramos, ese país que sueña Venezuela, y por supuesto la Unidad Democrática analizará y estará muy pendiente de ver las acciones que tiene que tomar para que ese proceso de cambio se lleve. Yo no pongo fecha, yo creo que poner fecha, como decía en estos días, es pavoso. Nosotros lo que creemos es que Venezuela y el gobierno es un paciente que anda en terapia intensiva, hay que estar midiéndole los signos y hay que tener, por supuesto, desde el plano constitucional, desde el plano democrático, las acciones necesarias que nos da la Constitución para que este intento de frenar el cambio, este intento de impedir que Venezuela progrese, este intento de poder revertir el desastre que ha hecho el presidente Maduro y su combo, continúen. Diputado, tengo que preguntarle, también quisiera la opinión del profesor Luis Salamanca, la expectativa de la bancada de la Alternativa Democrática en torno a lo que será el proceso de instalación. Ustedes están convocando a los venezolanos para una marcha, entiendo, desde La Hollada hasta la sede del Parlamento. El gobierno está haciendo lo mismo. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema, lo que será la actividad de mañana? Escuchábamos al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad un poco más temprano hablar de una fiesta democrática. Bueno, sabemos que, digamos, luego de la declaración desde el gobierno, da la impresión van a intentar obstaculizar justamente lo que será esta instalación y el trabajo posterior de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué expectativa tienen ustedes como diputados electos de cara a la instalación que será mañana? ¿Lo escuchamos? Nosotros estamos convencidos que mañana va a ser una fiesta democrática, que esos intentos de refrenar la voluntad del pueblo van a quedar solo en palabras. Hay garantías de que bueno, los que van a acompañar a los diputados oficialistas, que están tan electos como nosotros, tendrán su espacio para poder brindarle la solidaridad, y ese gran pueblo de Venezuela que votó por el cambio, desde La Hollada hasta el Palacio Federal, también va a tener garantizada su seguridad, y ahí, bueno, se instalará la Asamblea Nacional, que dará paso a un nuevo proceso histórico en el país, donde la democracia volverá, donde podremos empezar de nuevo a pensar en el ciudadano y no que prive la ideología, que prive los intereses particulares, que prive intereses muy extraños que llegaron a Venezuela y que al final se llevaron más de $2 billones que fueron manejados por este gobierno durante estos 16 años y han traído la crisis y la pobreza más aguda que ha vivido nuestro país.
¿Qué contesta Luis Salamanca con relación a lo que va a ocurrir el día de mañana? Escuchaba en una rueda de prensa también al secretario ejecutivo de la Alternativa a hablar del compromiso de la institución militar para mantener el orden, digamos, y que esta actividad se lleva a cabo con, normalidad, a pesar de, de lo que sabemos, la situación que está en nuestro país. Lo escuchamos, profesor. Mira, María Alejandra, yo creo que mañana no va a pasar nada importante, grave, más allá del hecho mismo de la juramentación de la nueva Asamblea Nacional, la instalación. Estamos acostumbrados también ya en los últimos tiempos a muchas, digamos, profecías apocalípticas, muy alimentadas a veces por el mismo oficialismo y por sus conductas y tal, y al final no pasa nada, ¿no? Lo cual revela que si hay alguna intención, lo que se demuestra es que no tienen capacidad para que esas intenciones se cumplan. Pasó ahora mismo el 6 de diciembre. Todo lo que pronosticaban de escenarios, terrible, nada de eso ocurrió. Al final aquí mira, en Venezuela hay una larga tradición de reconocimiento de la voluntad popular. Eso es algo que nosotros no valoramos suficientemente. Y el 6 de diciembre se demostró que eso tiene demasiado poder. O sea, tiene un poder político más profundo del hecho mismo de votar. Y hemos demostrado a lo largo de casi 60 años, del 58 para acá, que aquí se han reconocido los resultados electorales en las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, Betancur ganó en el 58 con los militares en contra y con 2 golpes de Estado ese año electoral. Cuando ganó Caldera la primera vez, era la primera vez en Venezuela que se traspasaba el poder a un partido opositor. Caldera ganó con 30.000 votos y se le entregó el poder. Y el poder funcionó perfectamente, incluso Caldera con minoría en el Congreso, ¿no? Cuando Chávez ganó en el 98, venía de ser un candidato golpista, antisistema, de fuera del establecimiento político, se le reconoció su victoria. En el 2007, Chávez, a pesar de golpear las paredes, terminó reconociendo que había perdido. El 6 de diciembre se vuelve a imponer esa institución tan profunda que tenemos los venezolanos, que hemos cultivado a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que más allá del blofeo de algunos sectores o algunas declaraciones, porque de pronto ya no tienen más argumento o más cosas que decir, no pasan más allá de ser eso, porque además toma en cuenta lo siguiente: la tradición en estos actos es que el perímetro de la Asamblea Nacional es tomada por la Fuerza Armada. Anoche recibí una información que no sé si se ha verificado, de que el ministro de la Defensa parece que va a tomar directamente en sus manos el operativo, cosa que llama mucho la atención. Le están dando la importancia muy alta, si eso es así. Y ya padrino el 7 de diciembre en la madrugada, junto con el alto mando militar, dijo lo que dijo, ¿no? O sea, demostró que no van a pasar de una cierta raya constitucional y democrática, porque eso sería un escenario que a la misma Fuerza Armada puede afectar profundamente. Entonces, mira, yo creo que mañana las cosas se van a dar con un poquito de tensión y tal, con actos de lado y lado, con gente proclamando cosas de lado y lado. Y además también hay diputados oficialistas. O sea, si se produce algún problema, que no creo que se vaya a producir, ahí estarían afectados también los diputados oficialistas. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Le pregunto al diputado Jorge Millán, porque se ha hablado de las primeras leyes que serán aprobadas por este nuevo Parlamento. No sé si el día de mañana, por ejemplo, la ley de amnistía será presentada formalmente, será aprobada por la bancada de la Alternativa Democrática, entre otras. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema en específico? Bueno, ya en estos momentos, dentro de media hora, tenemos una reunión donde vamos a revisar, ya con la designación de la Junta Directiva, cuál sería nuestra agenda el día 5, a pesar de que el día 5 generalmente es la instalación, es una sesión simplemente para instalar, y ahí se anunciará al país cuál es nuestra ruta. Inmediatamente se convocarán las sesiones necesarias para poder iniciar todos los compromisos que ha hecho la Unidad Democrática con el pueblo de Venezuela, leyes sociales, leyes políticas, leyes que garanticen de nuevo la democracia, como la amnistía, como la ley donde se le devuelva o se le entregue, la propiedad de las viviendas a los ciudadanos, la ley de los bonos alimentarios a los adultos mayores, y la revisión de tantas cosas que han pasado en Venezuela. Hemos dicho que tenemos que revisar dónde están los recursos de los venezolanos, qué pasó con eso, y sobre todo buscar los mecanismos para que
el país vuelva a ser un país donde haya calidad de vida, que no es lo que ocurre hoy. Han sido unas navidades muy lamentables para los venezolanos, el dinero no alcanza, la crisis se agudiza y el gobierno luce como que si no pasara nada. Bueno, es evidente, viven en una burbuja. Ellos están protegidos por escolta, sus familiares por escolta, han administrado los dólares de la República que se los reciben baratos, se lo entregan a los amigos baratos, y luego el pueblo venezolano lo paga a un costo altísimo que es inalcanzable hoy en día. La cesta básica sigue subiendo y bueno, nosotros a partir del martes anunciaremos esa ruta y iniciaremos un trabajo muy intenso para poder cumplir y obligar al gobierno que cambie de rumbo y que se reencuentre con un plan político, económico y social que pueda revertir esta situación, que no existen razones para que los venezolanos la estén viviendo. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos, diputado electo por Caracas, además por la parroquia del 23 de enero, entre otras. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Corre menos y más rápido. Las conversaciones de muchos corredores comienzan con ¿cuántas carreras has hecho esta semana? ¿Y cuántos kilómetros corriste? Estas preguntas descuidan la importancia de la intensidad y el ritmo de cada entrenamiento. Con 3 sesiones de carrera a la semana, el programa FIRST, deletreado F y latina RST, favorece la intensidad sobre la frecuencia y la calidad sobre la cantidad. Conoce cómo surgió. Bill Pierce era corredor de 6 días a la semana en los años 80, cuando decidió hacer un triatlón. Al estancarse en su entrenamiento hizo lo impensable, corrió menos. Luego vino la sorpresa, su nivel de condición física mejoró y a pesar de lo que dice la sabiduría convencional, correr menos es igual a 10K más lento o 10 kilómetros más lento, su tiempo mejoró. En 2003, Bill Pierce junto a otros especialistas establecieron el Instituto Furman para Corredores y Entrenamiento Científico, FIRST, F-I-R-S-T, por sus siglas en inglés, y comenzaron a probar el programa con corredores rápidos, lentos, varones, mujeres, jóvenes, mayores, novatos y veteranos. Para los próximos 3 años, decenas de corredores llegaron a la Universidad de Furman en Carolina del Sur e hicieron el programa por su cuenta. A más de 16 semanas de entrenamiento, el 100% de los corredores mejoraron su condición física y el 70% tenía una mejor marca personal en maratón. ¿Cómo se hace el programa FIRST? Se corre 3 veces a la semana y se hacen 2 sesiones de entrenamiento cruzado, otra actividad aeróbica como nadar o montar bicicleta para reposar activamente los músculos asociados a la carrera y mejorar la resistencia cardiovascular. Trabajo, familia, compromisos, fallas de alimentación pueden poner en jaque los programas de entrenamiento convencionales. Si quieres lograr correr y bajar las lesiones, infórmate sobre FIRST en metasports.com. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela de sueño. Para comer liviano te recomiendo el restaurante Los Pilones, donde te ofrecen pescado fresco, pollo y el sándwich como tú lo quieras. También puedes pedir los platos de frutas que tú quieras y los postres, una delicia. Los Pilones están en la Mercedes frente al Centro Comercial Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna.
Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Ella es abogada y conocida por su pluma acuciosa. Cuando tú estás en una sociedad donde alguien dice, es que no es conveniente decir eso, es que este no es el momento para decir tal cosa, tú estás en una sociedad que no tiene libertad para expresarse. Él, reconocido periodista de investigación. En Venezuela, los problemas políticos y el país se compone y se descompone en la mesa. Ellos son Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Y a partir de este 4 de enero, estarán en RCR al mediodía, en la mesa, acompañándoles en Buen Provecho, desde las 12 del mediodía. Buen Provecho, con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país. Nos acompaña en los estudios a mi derecha para que ustedes lo vean a través de la magia de la radio, sobre todo aquellos que nos siguen a través de rcr.tv. Luis Salamanca, politólogo, abogado, profesor en Derecho Constitucional. Y durante la pausa hemos discutido acerca, digamos, la declaración de intenciones de la bancada de la Alternativa Democrática, la discusión que está abierta sobre los proyectos de ley, cómo conseguir que el país avance en estas condiciones, con la actitud del gobierno y el resto de los poderes de las primeras de cambio, intentar obstaculizar esta nueva mayoría que se expresó el pasado 6 de diciembre, y lo que ha dicho, quién será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Esto de poner un plazo de 6 meses para acordar qué mecanismo constitucional se va a aplicar o se va a activar para promover justamente un cambio de gobierno en caso de que las circunstancias sigan como están. Sí. María Alejandra, tú hace un rato me comentabas la película La Tormenta Perfecta. Durante la pausa. Durante la pausa, cuando la ola gigantesca amenazaba con tragarse al barco, ¿no? Yo no quiero generar ningún tipo de alarma, ni de temores, ni nada, pero tenemos que hablar crudamente sobre lo que nos está pasando. O sea, el país se encuentra en esa situación. Es decir, hay un problema económico gigantesco que nos puede tragar más de lo que nos ha tragado. Como decía ayer el economista Francisco Rodríguez, una persona muy ponderada, puede ser el 2016, si no se toman decisiones, el año de la destrucción económica de Venezuela, con lo que eso significa desde el punto de vista social. Entonces se necesitan decisiones del Ejecutivo de alto nivel para evitar que la ola nos trague. Ahora, si esas decisiones no se producen, el país va a permanecer, digamos, impávido frente a la posibilidad de destruirse. Yo pienso que no. Y entonces aquí es donde se abre, digamos, el tema angustioso de, ¿qué hacer políticamente? Digamos, tú tienes como dos cursos de acción. Uno, manejar esto como si el país estuviera normal. Es decir, ir paso a paso en un plan evolutivo, participando en las próximas elecciones de gobernadores que serán a finales de año, ganar esas elecciones y luego ir a las del 2017 y luego ir a las presidenciales del 2018. Ahora, el país puede, digamos, está en condiciones de aguantar tanto tiempo para un cambio político del nivel más alto en Venezuela. Yo pienso que no. Y por eso le doy también mucho valor a lo que ha venido diciendo Henry Ramos Alup, en el sentido de que hay que empezar a manejar en este año 2016 las posibilidades de cambio constitucional que tenemos. Hay una cantidad de posibilidades de cambios constitucionales que tenemos que no son ni asaltos al poder, ni son golpes de Estado, no, son derechos constitucionales que tiene la población para enfrentar situaciones como esta. Entonces, allí precisamente está el tema de la velocidad del cambio, la celeridad del cambio, ¿sí? ¿Cuándo es posible hacer un cambio significativo y cuándo es posible hacer un cambio gatopardiano? Yo pienso, María Alejandra, que el año 2016 es el único año útil que tiene el país para producir un cambio presidencial
real, no una evolución dentro de la misma causa como pudiera ocurrir en 2017 y 2018. Y vamos a explicar eso ahora. Le traslado la inquietud a nuestra siguiente invitada, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Se suma a nuestra mesa de debate. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gusto en saludarles y a nuestra audiencia. Pues mucho interés, doctora, de conocer su opinión acerca del planteamiento que hace el profesor Luis Salamanca. Además, conocer los detalles de esta iniciativa que entiendo usted y otros juristas van a presentar el día de hoy. ¿La escuchamos? Sí, tenemos planteada una iniciativa que yo creo que es muy importante. Es la conformación del bloque constitucional. Este bloque constitucional se ha configurado para la defensa efectiva de la Constitución y de las instituciones. Está conformado por magistrados eméritos, profesores universitarios, presidentes de colegios de abogados, Federación de Colegios de Abogados, abogados en ejercicio. La idea es estar velando permanentemente por la vigencia de la Constitución en Venezuela. Ahora, doctora Blanca Rosa Mármol de León, a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días, esta designación que algunos consideran inconstitucional de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la impugnación de diputados electos el pasado 6 de diciembre, con el impacto que esto va a tener el día de mañana durante la instalación del nuevo Parlamento. Quisiera su opinión acerca de este tema, qué iniciativas se pueden sacar adelante y sobre todo lo que ha mencionado el profesor Luis Salamanca, es decir, los mecanismos constitucionales que se podrían activar o que está estudiando la alternativa democrática en caso de que el Ejecutivo Nacional insista en desconocer, obstaculizar el trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Sí, desde luego que esas son unas designaciones espurias, la de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a la vista de todos, sin el menor pudor. Todos vimos cómo se violaron todas las reglas de procedimiento, los lapsos, todo lo que es la finalidad de un procedimiento que lleva como objeto garantizar la idoneidad de esos magistrados. Como consecuencia, nosotros tenemos unas designaciones que deben ser anuladas. Yo participo de esa idea. Creo que esos magistrados no pueden entrar al ejercicio de sus funciones como ya lo hicieron en la sala electoral, en una pretendida decisión, entre comillas, que se ve claramente que era un objetivo en el momento en que ellos fueron designados. Es decir, nosotros nos encontramos ante una presunta designación de magistrados violando todos los procedimientos y todos los principios constitucionales, para luego, además, violentar la voluntad popular mediante una pretendida decisión que quiere quitarle a la gente, al pueblo, lo que ha decidido en relación a su representación en la Asamblea. Indudablemente ya se han planteado iniciativas por parte precisamente de este bloque constitucional del cual te hablo, que va a dar una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana y va a emitir un comunicado. Y en esa iniciativa estuvo, por supuesto, las recusaciones en el comité de postulaciones y que fue el que, vamos a decir, llevó adelante las designaciones de los magistrados y además de eso, la impugnación de la decisión de la cual estamos hablando de la sala electoral que pretende desconocer las elecciones recientemente celebradas. Gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León, por atendernos, por la llamada. Acompañarnos, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, expresando su opinión acerca del tema que nos ocupa, ofreciendo detalles acerca de lo que será esta iniciativa que van a presentar el día de hoy. Me dicen que tenemos que hacer una muy brevísima pausa. Vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FONPRESIC, trabaja en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos afectan como gremio, en especial lo concerniente a la salud. Por ello hemos diseñado el Plan de Salud 2016. Para mayor información, conéctate a la web del colegio www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Inversiones Lares Cisneros te ofrece la mejor oportunidad de inversión con las ganancias más altas del mercado y la mayor seguridad y resguardo de tu dinero, porque nos importas. Visítanos en www.larescisneros.com. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRESIC. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social, FONPRESIC, te ofrece el Plan de Salud 2016, pensando en el bienestar de tu familia, con los mejores beneficios en cuanto a coberturas, servicios de atención primaria de salud. Para mayor información, conéctate a la web del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR cada mañana, Roberto Yusti y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, tomando en cuenta lo que va a ocurrir mañana en la instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, luego de las elecciones del pasado 6 de diciembre que gana la Alternativa Democrática con casi 8 millones de votos. Siempre recordamos este tema porque solamente el expresidente Chávez obtuvo más de 8 millones de votos y ya sabemos en qué circunstancias, y la Alternativa nunca había obtenido un resultado de esta naturaleza, y los índices de participación, además, en una elección parlamentaria también fueron récord. Ustedes se comunican a través del Twitter, @MariaLT1 en número. Margie reporta sintonía desde Caricuao. Jorge Ramírez dice: mañana 5 de enero triunfará el sentido común y el talante democrático del pueblo venezolano. Nacho Rodríguez pregunta: buenos días, feliz año. Si se impugna primero ante el Consejo Nacional Electoral y luego ante el Tribunal Supremo de Justicia, o se hace primero ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya respondía, creo que Luisa Lamanca. Pueden ser ambas vías, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Luisa Lamanca porque en una entrevista que apareció ayer en el diario El Nacional, él expresaba la importancia del tiempo para tomar decisiones desde la Alternativa Democrática, desde el gobierno, evidentemente, pero bueno, tomando en cuenta que ha decidido mirar aparentemente hacia otra parte y no acusar recibo del mensaje que envió el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre, sobre todo por la magnitud de la crisis que tenemos enfrente. Hay una gran expectativa en torno al trabajo de esta nueva Asamblea Nacional y el tiempo va a ser fundamental para responder, ¿no?, a esta expectativa. Sí. Yo creo que es la pregunta más importante, María Alejandra, porque el pueblo venezolano tiene muchas expectativas con la Asamblea Nacional. Yo diría que tiene una doble expectativa. Por una parte, aspira a que la Asamblea Nacional, o desde la Asamblea Nacional, se pueda cooperar en la solución del problema grave que tiene Venezuela. Eso requiere la colaboración del Poder Ejecutivo y de los demás poderes. Si no hay colaboración, no hay posibilidad de salir de esa situación. De manera que la gente tiene que estar consciente de que si la Asamblea Nacional tiene esas iniciativas y es bloqueada, vamos a seguir en la misma situación. La otra expectativa que hay con respecto a la Asamblea Nacional es que la Mesa de la Unidad Democrática se convirtió en el sujeto político del cambio en Venezuela el 6 de diciembre. Y eso significa una gran responsabilidad. La gente quiere más cambio político. La gente entiende que conquistar la Asamblea Nacional era necesario, pero no suficiente para enderezar a Venezuela.
se requiere tener una coordinación entre los poderes, y esa coordinación entre los poderes solo la puede dar el pueblo venezolano. Alinear el poder legislativo con el poder ejecutivo solo es posible con una elección. Fíjate, María Alejandra, ¿por qué yo digo que el año 2016 es el único año prácticamente que tenemos para un cambio en serio desde el punto de vista político en Venezuela? Porque la Constitución Nacional, en el artículo 233, que establece, digamos, la figura de las faltas absolutas, es decir, la ausencia absoluta del presidente del cargo, señala allí una cantidad de posibilidades: la renuncia, el revocatorio, la destitución por el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estas faltas absolutas del presidente tienen varios regímenes para ser entendidas. Es decir, el que podría presentarse este año está en uno de los párrafos que dice: si la falta absoluta del presidente se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo. En los casos anteriores, el nuevo presidente completará el periodo constitucional correspondiente. Esto solo se puede lograr este año. ¿Por qué? Porque el siguiente párrafo dice: si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, es decir, 2017 y 2018, el vicepresidente ejecutivo de la República asumirá la presidencia de la nación hasta completar dicho periodo. De tal manera que, si bien es cierto, no hay que apurarse, tampoco hay que andar, digamos, tan lentamente, porque sabemos que dependiendo de lo que pase con la mayoría calificada de 2/3 que tiene la oposición, se podrá optar por una vía más sencilla o más complicada para producir ese cambio. Tienes la posibilidad de un revocatorio, que para mí es la más complicada porque requiere varias elecciones y mucha colaboración de los poderes, sobre todo del CNE. Tienes la reforma constitucional, que se puede hacer con 2/3 partes. La enmienda. Y la enmienda. O la constituyente también está. Y tienes la constituyente, que es todavía mucho más complicada que el mismo referendo revocatorio. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no debemos, digamos, permitir que el cambio alcance hasta el 2017 o se produzca en 2017, porque allí pueden aplicar perfectamente el artículo que acabo de leer. Entonces hay que buscar la vía que sea más sencilla y más, digamos, contundente para producir el cambio. Claro, ¿cuál creo yo que es? Pienso que está entre la enmienda o la reforma constitucional. Para mi gusto, como profesor en Derecho Constitucional, creo que la reforma constitucional es la más adecuada, porque es la vía como más idónea. La enmienda es una vía para cambios menores. Entonces, la reforma constitucional se podría plantear, por ejemplo, para un acortamiento del periodo constitucional. Bien. Y eso nos llevaría a una elección en este mismo año. Gracias, Luis Salamanca, por acompañarnos. Gracias la mañana de hoy acá en los estudios, por madrugar. Profesor, politólogo, abogado, a ustedes por estar allí. Lo cierto es que lo único que no tenemos en Venezuela es tiempo para hacer frente a esta crisis que nos afecta a todos, que está en marcha, además, que no es que comienza y además en el año con una 2016. Velocidad tremenda. Sí, la velocidad de la crisis es muy profunda. Así es. Gracias a ustedes por estar allí. Se nos ha agotado justamente el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, Javier Pereira en la Gerencia de Información. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Ledimar de Andrade y Yuriana Villarreal. En los controles, Ignacio Muñoz, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Nos encontramos más tarde en Conexión 750. De momento...